Tremendo, tremendo. No, tremendo. Puse el cablecito por ahí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra, hoy comentando las lecturas de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, porque por ser solemnidad tiene precedencia sobre el domingo del tiempo ordinario. Así que hoy no vamos a estar celebrando ni las lecturas ni la liturgia del domingo regular que toca, que sería el domingo 13 del tiempo ordinario, ciclo C, sino que hoy queda sustituido a la liturgia por la celebración de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, que de hecho voy a hacer la salvedad antes de presentar a nuestro invitado, y es que esta solemnidad tiene dos juegos de lectura, una lectura para la misa vespertina, la misa de la víspera, y otro juego de lectura para la misa del día. Bien, obviamente nosotros aquí no podemos comentar todas las lecturas, así que vamos a limitarnos a hablar de las lecturas de la misa del día, que es probablemente a la que más personas van a asistir. Y con esto le damos la bienvenida a nuestro hermano, el diácono José Méndez. José, bienvenido. Saludos, gracias Padre por la invitación y darnos la oportunidad de continuar aquí pues semana tras semana compartiendo de la palabra del Señor. Así es, qué bueno, qué bueno. Pues aquí estamos, hablando entonces hoy de las lecturas de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Fíjense que las lecturas están un poquito como distribuidas. En la primera lectura nos narra una experiencia de Pedro y la segunda de Pablo. La primera lectura está tomada de los Hechos, la segunda de la carta segunda de Pablo a Timoteo. Y luego tenemos el Evangelio, que es el Evangelio de la profesión de fe de Pedro, que es en la que se fundamenta la iglesia, ¿verdad? Tú eres Pedro y te daré la solidez, simbolizada en una roca, ¿verdad? Como hablaremos enseguida, y te daré las llaves, es decir, la autoridad. Así que vamos a comentar las lecturas, comenzando entonces por la primera. En la primera lectura nos encontramos con que nuestro querido amigo, el rey Herodes, este no es el Herodes de la infancia de Jesús, sino el nieto, ¿verdad? Pero eran todos más o menos igual de buena gente. Eran todos bien chéveres, bien amistosos, bien. O sea, recuerden que el abuelito mandó matar a los niños después que se enteró por los Reyes Magos de que había nacido el rey. Entonces, pues el nietecito era más o menos, hacía honor a su familia. Entonces, pues como veía que le gustaba a los judíos, recuerden que estaba la iglesia empezando en los primeros momentos, primeros años, y como él veía que a los judíos les gustaba que él machacara y le hiciera la vida imposible a los cristianos, pues entonces él pues disfrutaba haciendo eso para darle gusto a los judíos y congraciarse con ellos. Y entonces, bueno, entre las cosas que hace, que nos narra la lectura, es que obviamente hace pasar a cuchillo a Santiago, que es el primero de los apóstoles que muere. Y luego mete en la cárcel a nuestro hermanito Pedro, que por eso es que está el texto hoy en la primera lectura. Mete en la cárcel a Pedro, y entonces Pedro, pues la idea que tenía Herodes era que como estaban en esos días por celebrar la fiesta de Pascua, una vez que pasara la Pascua, también se iba a limpiar a Pedro. Y entonces, pues imagínense, los cristianos estaban, ya tú sabes, histérico, todo el mundo en oración, pidiendo al Señor, suplicando, por favor, Señor, cuídalo, mira que lo necesitamos. Pedro, que ya obviamente Cristo había ascendido, había venido el Espíritu Santo, había pasado a Pentecostés, ya estaba la iglesia ya constituida, pero imagínense, era una semillita de mostaza, aquello era nada, estaba empezando, y nuestro amiguito Herodes estaba tumbando cabeza a diestra y siniestra, ¿no? Y entonces,
Pues nada, nos narra esa primera lectura la intervención milagrosa de Dios, ¿verdad? Eso es así, vemos que por medio del poder de la oración de la iglesia, el Señor se manifiesta y vemos cómo pues se abren las puertas de la cárcel y Pedro es completamente liberado por la gracia de Dios. Así es, sale Pedro de la cárcel ileso, a pesar de haber estado con, podríamos decir, máxima seguridad, diríamos hoy. Es decir, encadenado a 2 guardias, estaban todos dormidos, o sea que si Pedro se trataba de quitar las cadenas, se iban a despertar. Pero como obviamente es Dios el que interviene, pues Dios hace, como dice el relato, se le caen las cadenas, estaba encerrado en la cárcel, en la celda con las rejas y luego más afuera la puerta de la cárcel. Bueno, pero todo eso simplemente se abre, se caen las cadenas, se quitan los cerrojos y simplemente Pedro, acompañado, o sea, siguiendo al ángel, que es lo que nos narra la lectura, termina en la calle, libre. Y él se creía que era un sueño. Él se creía, bueno, esto no puede ser verdad, porque esto es imposible, cómo a mí se me van a caer las cadenas de las manos y cómo las puertas se van a abrir, yo voy a salir y aquí no se despierta nadie, el único que sale soy yo. Bueno, porque Dios interviene y cuando Dios actúa, pues actúa como Dios. Y nada, ese no era el momento en que Pedro tenía que regresar a la casa del Padre y por lo tanto hacía falta aquí y Dios lo quería aquí y lo sacó de la cárcel y se acabó. Y se quedó nuestro amigo Herodes pues rascándose la cabeza y diciendo, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo será que salió? Pero bueno, lo importante es que sale Pedro y que Pedro queda a salvo. Y obviamente al salvarse Pedro, básicamente se salva el inicio de la iglesia, porque es la manera en que se puede consolidar ahora con esta figura. Imagínense si Pedro hubiera desaparecido, recién ascendido Jesús al cielo, y pues imagínense ustedes, o sea que hacía falta esta intervención, era del todo lógica y es lo que Dios hace. Así que esto es bien importante. Dios libera a Pedro y al liberar a Pedro consolida la iglesia y hace posible que se propague ese evangelio, o sea que ese evangelio no está encadenado, el que estaba encadenado era Pedro y Dios lo libera. Bueno, pues ese es el pasaje que nos trae la primera lectura, porque como es Pedro y Pablo, la primera lectura es Pedro. La segunda lectura es Pablo, ¿verdad? La segunda lectura, como ya dijimos, está tomada de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Y lo que nos narra es Pablo en la cárcel, prisionero en Roma, ya a punto de morir, ¿verdad? Esa carta que le escribe a Timoteo, Timoteo es su colaborador y es el que preside la comunidad cristiana en Éfeso, ese es Timoteo. Y le escribe 2 cartas, esta es la segunda, y en este momento que escribe la segunda, Pablo está en Roma, está prisionero y a punto de que le llegue la muerte. Por eso el texto es muy significativo y muy dramático, ¿no? Voy a leerle porque es cortito, pero dice Pablo en este texto, yo estoy a punto de ser sacrificado. Se pone la imagen del sacrificio a la que los judíos estaban tan acostumbrados, ¿verdad? Pasaban todo el tiempo sacrificando animales y derramando los aceites y todo el asunto, ¿no? Entonces él dice, bueno, yo estoy a punto de convertirme en uno de esos sacrificios. El momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe y ahora me aguarda la corona merecida. Así que pasa de la imagen del sacrificio a la imagen de la competencia atlética, ¿verdad? Porque dice, he combatido bien mi combate y he corrido hasta la meta. Es decir, he llevado a cabo mi misión de atleta, como se suponía, y he salido victorioso, he llegado a la meta. Y dice él, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. O sea, llegar a la meta para Pablo es mantener la fe. Esto es bien importante para nosotros. Por eso Pablo y Pedro son modelos y la iglesia los celebra, obviamente no solamente porque son columnas de la iglesia, sino obviamente Pedro el primer papa y Pablo también apóstol de los gentiles, sino porque su fe es modelo para nosotros. Sí, pues, si vemos dentro del libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo fue preso varias veces. Y a pesar de que fue preso y fue castigado, se mantuvo firme en la fe que estaba profesando de que Jesucristo, aquel que pues, como él dice, el escándalo de la cruz, el escándalo de la muerte, ha resucitado y nos ha dado vida.
Por eso ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Y de igual forma, pues también nos deja saber en la carta a los Romanos, donde él dice, yo no he venido a traerle un discurso más, yo he venido a traerles palabras de poder. Y eso es lo que nos están enseñando tanto Pedro como Pablo, de que la palabra de poder es Jesucristo. Y ellos están representando a Jesucristo y haciendo presente a Jesucristo en medio de toda la gente que encuentran en su caminar. Y por eso es que se convierten en estas dos figuras tan importantes de las cuales pues estamos hablando en el día de hoy. Y esa corona merecida, estamos hablando de lo que es ya la vida eterna que el Señor nos ha prometido y nos ha de cumplir y nos ha de dar a todos y cada uno de nosotros. En medio de un ambiente hostil, como hemos dicho, son testigos de la fe, los dos, ¿verdad? Y Pablo nos está diciendo eso, ha mantenido la fe, pero aclara muy bien que esa fe que ha mantenido no ha sido él y que esa obra que ha llevado a cabo no ha sido él, ha sido pura gracia de Dios. Obviamente él dejó la gracia actuar. Como hablábamos el domingo pasado, comentando las lecturas de la fiesta de la solemnidad de Corpus Christi, hablábamos del Evangelio de la multiplicación de los panes y cómo es el modelo de la corresponsabilidad. Pues Pablo dice, yo he sido corresponsable, es decir, yo he dejado que la gracia en mí obre y por eso he mantenido la fe. O sea, no he sido yo el que he evangelizado, no he sido yo el que he predicado, no he sido yo el que yo me he dejado. Obviamente, él puso los medios porque si él no quiere hablar, si él no quiere ir, si él no quiere visitar, pues no sucede. Y como muy bien dijiste, a él, ¿qué no le hicieron? Es decir, lo mataron, lo molieron a palo, naufragó, bueno, de todo. Apedrada. De todo, preso. Preso varias veces. Sí, o sea, de todo. Y sin embargo, él dice, no he sido yo. Cualquiera podía haber dicho, contra, la verdad es que yo la he pasado bien mal. Y él dice, no, yo, porque no he sido yo, ha sido Dios en mí el que lo ha hecho. Y dice aquí, precisamente en este texto, el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles, que será su meta. Por eso decimos apóstol de los gentiles. Él me libró de la boca del león, una imagen judía. ¿Qué significa librar de la boca del león? Pues significa librar de la muerte, librar a pesar de todos esos peligros. Pablo todavía está vivo, dice, ahora estoy a punto de ser sacrificado, y él sabe que, ¿verdad?, que Dios le ha revelado que ya este es el final, pero ha pasado por todo y sin embargo Dios siempre lo ha librado de la boca del león, ha sido Dios. Algo muy importante, nos está haciendo ver de que con gozo y con alegría Él está dispuesto a donar su vida terrestre por la salvación que Cristo nos ha prometido a todos y cada uno de nosotros. Él prefiere morir terrenalmente que perder la gracia de Dios. Y ahí es donde nos invitan en el día de hoy estas lecturas, a que nos situemos dónde estamos nosotros en nuestro caminar, si estamos siendo corresponsables con el llamado que el Señor nos está haciendo a todos y cada uno de nosotros para nuestra familia, nuestra comunidad parroquial, nuestra comunidad donde vivimos, el entorno del trabajo, donde quiera. Si estamos dando verdadero testimonio de lo que es ser un cristiano o estamos caminando bajo lo que el mundo nos ofrece para agradar al mundo. Por eso Pablo dice, no, yo he sido fiel, porque yo todo tiempo he querido agradar a Dios. El mundo tan solo me trae muerte, que es el león, la boca del león que nos estaba hablando el Padre ahora. Pero Jesús nos trae la vida eterna, la corona merecida para todos aquellos que somos fieles a Él. San Pablo, insisto, repite aquí al final, en este último párrafo de la lectura, que no ha sido él, ha sido Dios. Ha sido Dios el que le da fuerza, ha sido Dios el que lo libra de todo mal. Es Dios el que actúa y él simplemente obedece y sigue adelante y no se echa atrás, no se arredra, simplemente sigue y llevando a cabo la misión que el mismo Dios le ha pedido. Así que por eso es modelo en la fe, que es la confianza es absoluta en Dios. Pablo está absolutamente convencido de que ningún mal le va a afectar porque Dios lo salva y lo protege de todo mal. Y que cuando le llegue la muerte es por disposición de Dios, porque Dios entonces será el momento, como dice en el primer párrafo de la lectura, en que lo llame para darle la corona merecida. No es una cosa que, ay, pues me mataron o me tocó. No, es que Dios es el que está en control. Es una gran lección estos dos parrafitos.
Es decir, Dios está en control de todo lo que nos sucede, lo veamos como bueno o como malo. Así que todas las barbaridades que le hicieron a él, y sin embargo él sabe que no pasa nada hasta que Dios no le diga, hasta aquí llegaste, y como él dice aquí, me toca ahora, pues estoy listo para que me den la corona merecida, estoy listo para partir, mi partida es inminente. Bien, pasemos al Evangelio, que también es muy interesante. En el Evangelio nos encontramos con el pasaje también conocidísimo por todos, de la confesión por parte de Pedro, ¿verdad? Llegan a la región de Cesarea de Filipo y Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Todo esto conocemos ese pasaje de memoria. Y ellos le contestan, bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, Jeremías, el profeta. Eran figuras que, según los judíos, esperaban, porque aparecían en la Escritura como que iban a regresar, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, nos acordamos que Herodes era uno que pensaba que Juan Bautista iba a reencarnar, cuando dice, pero ese yo lo maté, cuando le hablan de Jesucristo, dice, pues entonces es Juan que reencarnó. Fíjense la mentalidad que tenían esta gente, o sea que eso era mentalidad del común entre tanto entre la gente religiosa como entre la gente no religiosa. Uno era que Juan Bautista iba a regresar y lo otro era que también desde el punto de vista religioso se esperaba que la Escritura decía que Juan Bautista iba a regresar para preparar el camino. Es decir, o sea que esto es importante. Y nada, los otros también se suponía que iba a regresar, y Elías iba a regresar. Juan Bautista que iba a preparar el camino, pero Elías iba a regresar. Y en un momento dado Jesucristo es el que aclara, ese Elías que va a regresar es Juan Bautista, que es el que está preparando el camino, ¿no? Así que está la visión del pueblo, que es la de Herodes, de que Juan Bautista había reencarnado en Cristo. Está la visión religiosa, según la Escritura, de que Elías iba a regresar, eso estaba anunciado para preparar el camino al Mesías, y Jesús aclara que ese Elías es Juan Bautista. Y luego Jeremías, pues también en una de las visiones que aparecen en la Escritura. O sea, hay esta figura, estos nombres que están puestos aquí era porque era lo que corría en boca de la gente. Pero entonces Jesús quiere, obviamente él está preparando el terreno. ¿Qué dice la gente? Pero ahora vamos un poquito más. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Claro, fíjense que la expresión Hijo del Hombre es una expresión que está tomada del libro de Daniel, donde tenemos una visión, en el capítulo 7, versículo 13, hay una visión dice, como un hijo de hombre. Obviamente, un hijo de hombre es un hombre, porque los hombres y las mujeres lo que tienen como descendencia son hombres y mujeres. Pero bueno, la expresión es lo que vale, ¿no? El hijo de hombre, pero que desciende entre las nubes, ¿no? O sea, que es un hijo de hombre raro, porque es un hombre que desciende del cielo, por lo tanto, tiene un vínculo con la divinidad, ¿verdad? Entonces a Jesús le gustaba utilizar esa expresión para designarse a sí mismo. A Jesús no le gustaba usar la palabra Mesías, aunque él reconoce en algunas ocasiones cuando le hablan, sí, yo soy el Mesías, pues sí, pero no le gustaba usar la palabra el Mesías. ¿Por qué? Porque Mesías se entendía en la época de Jesús como un Mesías político, como un Mesías que lo que venía era efectivamente a liberar al pueblo, pero no era del pecado, era acabar con la gente mala, según la mentalidad judía, empezando por los romanos, que los tenían oprimidos, liberarlos de esa autoridad civil romana para que ellos pudieran tener la libertad de hacer y de gobernarse a sí mismos y de llevar a cabo en el templo todo lo que prescribía la ley de Moisés, etcétera, sin ningún tipo de impedimento, y hacer ellos lo que, como pueblo, ¿verdad? Como había sido, por ejemplo, en la monarquía con David. Entonces, esa palabra Mesías, pues no se iba a entender bien, así que porque él no era un Mesías nacionalista, o sea, él no venía a reclutar un ejército para sacar a los romanos de Jerusalén, esa no era la idea. Entonces, a él no le gustaba usar la palabra Mesías, él hablaba de Hijo del Hombre. Por eso en este pasaje, él utiliza esa expresión, que repito, está tomada de Daniel 7, que es una expresión, es una figura enigmática, porque siendo hombre, que es lo que significa hijo de hombre,
es también de alguna manera divino o vinculado a la divinidad porque desciende del cielo en esa visión. Así que, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente? Y ahora, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Y bueno, obviamente, ahí me imagino cómo se habrán quedado ellos, ¿no? Porque decir lo que dice la gente, eso es fácil. Es repetir, pero y ahora ustedes cuando te ponen la precisa y te dice, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? ¿A quién soy yo para ti? Oye, esa es una pregunta tremenda, no solo para los discípulos, esa pregunta está hecha para ti y para mí, para nosotros. Y Jesús nos hace esa pregunta. Sí, sí. Y esa pregunta, ¿saben cómo se la contestamos? Con nuestras palabras y con nuestras acciones. Nosotros le decimos quién es Él para nosotros. Por eso es que, ¿verdad? Recapitulando lo que estaba hablando hace un ratito de la frase del Hijo del Hombre, es que Jesús nos está mostrando sus dos naturalezas, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Y la pregunta viene ahí sobre los discípulos. Para ustedes, ¿yo soy únicamente humano? ¿Yo soy únicamente divino? ¿O yo tengo las dos naturalezas? En la realidad, ¿quién yo soy para ustedes? Y ese es un concepto que tenemos que ver en nuestra realidad en el día de hoy. Porque para mucha gente Jesús en estos tiempos lo ven como tan solo el ser divino, pero no lo ven como el ser humano. Hay otros que es todo lo contrario, lo ven como un ser humano, pero no lo ven como el ser divino. Y esa pregunta nos cae como anillo al dedo a todos y cada uno de nosotros. De verdad yo sé, reconozco que es humano y divino, que es el Hijo de Dios encarnado, que ha venido a redimirnos, ha venido a salvarnos, o es un hombre más que fue escrito en los libros de la historia y nos ha dejado un legado y hasta ahí quedamos. Esa es la realidad que tenemos que ver en nuestra vida en el día de hoy. Sí, esta pregunta es decisiva porque de ello va a depender, repito, como dije hace un momentito, cómo me comporto, cómo hablo, cómo actúo, es decir, mis palabras y mi vida, dependiendo de quién es Cristo para mí, eso lo están diciendo mis palabras y mi vida. Eso, ahí no hay más que buscar. Bueno, pero como sabemos es Pedro. Pedro es el hombre que dice, no solo tú eres el Mesías, sino que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es decir, yo reconozco que tu mesianismo, fíjate tú, una cosa que era imposible para un judío, por eso, y que repito, por eso Jesús no quería que le llamaran Mesías, sino Hijo del Hombre. Y él dice, tú eres el Mesías, Hijo del Dios vivo. Entonces, obviamente Jesús le tiene que decir claramente, pues dichoso tú, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso. Es decir, esto no te lo ha revelado nadie aquí en el mundo. Esto no te lo soplaron al oído. Esto lo puso mi Padre en tu corazón y en tu boca. Y Él es el que te ha revelado que yo soy el Hijo de Dios. Porque eso, ¿qué ser humano puede? Imposible. Eso si Dios no te lo revela, si Dios no te lo dice, si Dios no te lo deja claro, tú no puedes imaginarlo, ni saberlo, ni pensarlo, y menos un judío que estaba como Pedro, metido en esa cultura tan fuerte, ¿no? Donde el Mesías tenía se sabía lo que era, decir tú eres el Mesías, ya, pero no el Mesías nacionalista, sino el Hijo de Dios vivo. O sea, es Dios que ha venido a visitarnos en ti. Wow. Y entonces ahí viene la contrarrespuesta, ¿no? Porque ha sido Dios Padre el que te ha inspirado eso. Yo, el Hijo, reconozco que tú vas a ser entonces la persona en la que se va a apoyar mi iglesia. Tú vas a ser la roca, la piedra. Obviamente traducimos roca-piedra, pero sabemos que la palabra original está hablando de una masa rocosa gigantesca, ¿no? Una masa, porque una piedra, obviamente no estamos hablando de una piedrita, pero incluso una piedra pesada uno la puede mover, pero aquí estamos pensando en el original alude a una masa rocosa que tú no puedes mover, es decir, cuya firmeza está más allá del poder humano. No la podemos trasladar, no la podemos mover, está ahí para siempre. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios el que se le confiere, el que Cristo le está confiriendo a Pedro, su poder como hijo de Dios. Pues yo como hijo de Dios te digo, tú eres la piedra sobre la cual edificaré mi iglesia. Entonces, esto es importantísimo porque sabemos que hasta nuestros días ha habido una sucesión ininterrumpida de Pedros, hasta llegar al Papa que tenemos. Así que Pedro siguen
escogiéndose y nombrándose, Dios sigue suscitando nuevos Pedros en su iglesia que la dirigen y la guían con la firmeza que Pedro recibió de Jesucristo, de tú eres la roca, con la firmeza y con el poder, porque le dice el poder del infierno no la derrotará. ¿Qué quiere decir eso? Que, o sea, para el judío el poder del infierno es la muerte y lo que retiene en la muerte. Sí. Porque no es el infierno del condenado, sino es el infierno de lo que está inferior, de ahí viene ínferos, lo que está debajo, ¿no? Lo que está debajo es, ellos creían que los muertos pues iban al lugar de los muertos, pero ese lugar de los muertos, como estaba debajo, es ínferos, y de ahí viene, decimos infierno, pero no es el infierno del condenado, es el infierno del que está muerto y está apresado, diríamos, por la muerte. Está ahí, fijo, no puede hacer nada porque está muerto. Entonces, el poder de la muerte no podrá hacer nada contra ti. La muerte no tendrá poder contra ti. Ese es el poder del infierno. Obviamente el poder del mal tampoco. Y tendrás la solidez y la solidez de una roca, porque tendrás la solidez del mismo Dios que yo te voy a conferir. Eso es lo que le dice. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Esto es bien importante entenderlo, porque sabemos entonces, por palabras del propio Cristo, que Pedro tiene la autoridad de Cristo para atar y desatar, que en el ambiente judío atar y desatar es autoridad para dos cosas: decir qué está bien y qué está mal, y decir quién puede ser admitido o no a la comunión eclesial. Esas dos cosas bien importantes son el poder de las llaves. Y nada, se nos ha terminado una vez más el tiempo. Vamos a concluir este programa agradeciéndoles a todos su sintonía, invitándolos a ir al sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, pacrired.org, donde van a encontrar todo el material. Pueden descargar en los enlaces que aparecen allí estos documentos escritos en los que se apoyan estas conversaciones, pueden ver este programa y el enlace al YouTube, pueden ver los comentarios hablados, grabados también en YouTube, en podcast, bueno, todo el material. Así que vayan allí. Nos despedimos y le agradecemos al diácono José su presencia. Gracias José. Y terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.